Esta conferencia comenzará a grabarse. Perfecto. Bien. Voy a hacer una breve presentación primero de lo que es el proyecto FORSIS. El proyecto FORSIS es un proyecto que surge en el seno del clúster MetaIndustry, en el que se identifican una serie de oportunidades de lo que podrían ser las aplicaciones y usos de la fabricación aditiva en la gestión de en la cadena de suministro de la industria del metal. Entendemos, es una tendencia, bueno, es por aquí, el objetivo del proyecto es optimizar la gestión de los suministros, de los repuestos en la industria del metal, aplicando el uso de tecnologías de fabricación aditiva. Un poco el objetivo que se pretende para todas las empresas es pues reducir los costes, reducir los tiempos y los espacios de los espacios de almacenamiento y los tiempos de reposición y de búsqueda de esos suministros. Y, bueno, evidentemente, pues todo ello tiene que redundar en un aumento de la competitividad de las empresas. Este planteamiento no es un planteamiento que surja de manera espontánea, sino que es una tendencia general que se está llevando a cabo en grandes empresas tractoras, en grandes empresas multinacionales, como algunas de las que tenéis ahí mencionadas, en el que se está aplicando estas tecnologías, bueno, pues para todas aquellas piezas y productos que no son fabricados en series. Simplifica la logística de los recambios, sobre todo con aquellos repuestos que son más difíciles de conseguir, y elimina ese riesgo de la falta de servicio. Lo que pretendemos con este proyecto es, por un lado, identificar, bueno, pues crear, potenciar esa especialización de la industria por la aplicación de técnicas de fabricación avanzada y en el seno del propio clúster y a través del clúster generar un punto de encuentro entre esa demanda del uso de esta tecnología con la oferta de los proveedores de este tipo de soluciones que puede haber en el territorio. En este ámbito, bueno, pues para generar ese ecosistema y facilitar, bueno, pues el servicio y cubrir las demandas y las necesidades de las empresas. El proyecto cuenta con una serie de acciones, pues bueno, pues muy claras, identificadas, sobre todo estas tres primeras, que son las que más relación tienen con las empresas, con todos vosotros, que es con el apoyo de Idonial, que va a ser quien va a realizar pues todo este análisis previo de cada una de las empresas. Queremos identificar piezas, utillajes, repuestos comunes que de alguna manera puedan tener un riesgo de estar descatalogados o que sean difíciles de encontrar a la hora de buscar esa reposición y que además puedan ser elementos críticos para la producción, ¿no? Que de alguna manera puedan llegar a suponer la paralización o la ralentización de la producción por la falta de estos elementos. Definir ese inventario común de esas piezas. De alguna manera, bueno, pues tratar de generar una economía de escala entre todas las empresas que participen en el proyecto para producir esas piezas, al menos asociadas por tecnologías. Analizar la viabilidad técnica y económica para producir esas piezas mediante la fabricación aditiva y, bueno, y luego posteriormente pues trabajaremos de manera conjunta en la forma de explotar y el modelo de explotación así. ¿Vale? Bueno, son otras acciones que queremos llevar a cabo, sobre todo con ese proceso de escalado entre las empresas que vayan a participar. El proyecto tiene un carácter gratuito, es decir, no tiene coste para aquellas empresas que estéis interesadas en participar. Está centrado sobre todo en empresas que tengan centro de trabajo o sede en Gijón y que tengan interés, inquietud en conocer, bueno, pues qué aplicaciones podría tener esta tecnología en sus procesos industriales. Cualquier empresa que pueda estar interesada, lo único que tiene que hacer es remitirnos un correo electrónico o ponerse en contacto con nosotros. Bueno, os enviaremos tras la presentación nuestros datos de contacto y si no los tenéis en la página web, bueno, pues para hacernos llegar vuestro interés en participar en el proyecto. Y simplemente, bueno, porque todo esto se ha venido bueno, pues modificando, hay cierto trastorno por culpa de la situación en la que estamos viviendo desde hace unos meses. Bueno, pues el proyecto tiene esta serie de fases que se han retrasado un poquito en el tiempo, ¿no? Estamos en la fase de divulgación y búsqueda de empresas que quieran participar en el proyecto. Seguramente a partir del mes de septiembre, finales de la segunda quincena del mes de septiembre, vamos a empezar a trabajar con las empresas haciendo sus análisis de viabilidad. Será
como os comentaba, realizados por técnicos expertos de Idonial que bueno, pues trabajarán en la empresa o con la empresa en identificar esas piezas que puedan ser susceptibles de ser fabricadas por estas tecnologías. Posteriormente, bueno, pues a través de diversas dinámicas y reuniones y talleres que organizaremos, bueno, pues trataremos de identificar, bueno, pues unificar primero aquellas tecnologías más aplicadas, aquellas piezas que puedan ser comunes entre las empresas que participen y buscar pues, modelos de explotación o de soluciones conjuntas que abaraten los costes y que hagan pues, más atractivo la aplicación de esta tecnología. Y por último, pues tratar de escalar este proyecto, tratar de buscar más empresas o nosotros nos encargaremos de buscar más empresas que puedan estar interesados en este tipo de soluciones, bueno, pues para también reducir esas economías de escala y reducir esos costes que puedan tener los proyectos. Como comentaba al inicio en la bienvenida, este es el segundo de los webinars que organizamos en esta fase de divulgación y de dar a conocer un poco las tecnologías de fabricación aditiva. Una, curiosamente, extraña en muchos casos o poco implantada en un sector como el sector del metal, entonces entendemos que puede tener un gran recorrido de implantación. Organizaremos un tercer seminario seguramente en el mes de octubre con nuevos planteamientos y nuevas propuestas que os haremos llegar. Y bueno, pues como os digo, siempre estaremos a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis trasladaros. Por mi parte, nada más. Recordaros que tenéis el chat abierto para que vayáis lanzando las preguntas al ponente principal, que ahora le voy a dar paso, y daremos a su vez al final pues un espacio de preguntas, abrimos un espacio de preguntas, de comentarios, de observaciones, a todo lo que queráis trasladarnos, bueno, pues para que sea, bueno, convertamos esto en una conversación que, bueno, pues entre el grupo de las personas que estamos aquí participando, que lo haga más atractivo y más interesante para todos. Por mi parte nada más, doy paso ahora a Antonio García, que es el responsable, el director de fabricación avanzada de Idonial Centro Tecnológico. Es la persona que está liderando desde la parte técnica este proyecto y va a ser el encargado de realizar la presentación principal de este webinar. Antonio, te voy a dar paso y... Hola. ¿Me oyes, José Ramón? Sí, perfectamente, vale. Antonio. Te voy a dar ahora mismo... si me dejas... Sí. Un segundo, ¿eh? Todo tuyo. Vale. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. A ver si la pongo en modo presentación. Vale. Ahora se ve, ¿no? Perfectamente. Vale, pues empiezo. Hoy tenemos el segundo webinar referente a fabricación aditiva. En el primero hablamos un poco de introducción a las tecnologías de fabricación aditiva industriales y en este segundo, como veis ahí en el título, son aplicaciones industriales de la fabricación aditiva, casos de éxito. Un poco lo que queremos ver son diferentes aplicaciones industriales en las que se está aplicando este tipo de tecnologías para que podáis ver para qué la está utilizando la industria, qué aplicaciones le está dando y qué beneficios puede tener o qué nichos de mercado puede tener, ¿no? Entonces, un poco es lo que os mostraré hoy, aplicaciones industriales en las que hemos trabajado desde Idonial con diferentes empresas y diferentes aplicaciones sectoriales. De hecho, a ver si me deja esto. Perdón. Vale, sí, lo que vamos a hablar es por diferentes sectores las aplicaciones o principales aplicaciones o aplicaciones de referencia que nosotros tenemos identificadas. Entonces ahí veis 5 sectores, aeronáutico, energía, medicina, moldes, construcción, bueno, moldes, bienes de equipo
y construcción. Son sectores en los que se está aplicando este tipo de tecnologías con diferentes grados de intensidad y con diferentes recorridos, ¿vale? La industria aeronáutica es un referente, digamos, en la aplicación de este tipo de tecnologías, puesto que encaja perfectamente en lo que hablamos. La fabricación aditiva está orientada, como ya hablábamos en el primer webinar, a piezas de altos requerimientos, series cortas o limitadas, aunque hay algún caso de industria de aplicaciones de fabricación aditiva a nivel masivo, pues no es a día de hoy uno de sus puntos fuertes. Entonces, por no ser series realmente importantes, por ser geometrías complejas, por ser piezas de alto valor añadido y por ser piezas que en muchos casos una reducción de peso significa que el componente tenga mucha importancia en el equipo, una funcionalidad extra, pues es por ello que la fabricación aditiva en la industria aeronáutica es algo que está sonando muy fuerte y que se está empezando a aplicar pasando por diferentes problemas. Aunque ya se llevan años, uno de los grandes problemas que tiene la fabricación aditiva, que es uno de sus beneficios, es que los materiales se fabrican a la vez que los componentes. Y eso es uno de los problemas, uno de los hándicaps que tiene en la industria aeronáutica, porque requiere medidas de control, medidas de calificación, de certificación, de validación, para evitar, evidentemente, que no haya fallo en esos componentes. Entonces, como decía, es una industria en la que tiene mucho peso por el tipo de componentes que se manejan, porque la reducción de peso es algo muy importante para ellos. La reducción de componentes también, puesto que menos componentes en las revisiones periódicas de aeronáutica, pues requiere menos tiempo de mantenimiento y, por tanto, menores costes. Pero el hecho de que requiera una normativa tan estricta de certificación, pues es algo en lo que se lleva trabajando en los últimos años y lo cual ha retrasado la incorporación masiva de estos componentes en esta industria, puesto que hay que realizar unos estándares, ya que no hay unos estándares a nivel global. Cada fabricante está haciendo sus estándares, unos estándares que te garanticen que ese componente no va a sufrir un fallo durante el funcionamiento. Vale. Entonces, sin más, paso a uno de los casos que hemos trabajado en los últimos años con bastante repercusión y que hoy en día son uno de los casos que tiene en este caso Airbus sobre la mesa para poder industrializar un componente. En este caso y perdón por el avance, es un herraje del Fancol. Para aquellos que no están en materia, es el herraje del capó del motor de un Airbus 320 Neo. Es un componente de grado estructural que se llama 1, es decir, es crítico, ya que si este componente fallase, podría provocar un siniestro de un avión, porque bueno, es la tapa del capó del motor. Pero es una pieza que el proceso de fabricación es complejo, el proceso de fabricación actual, y que mediante esta tecnología lo que se planteó ya no solo solucionar un problema de fabricación intrínseco a esta tecnología, a las tecnologías convencionales, perdón, sino que además se planteó una reducción de peso del componente, lo cual facilita su implementación e industrialización dentro del sector. Y digo esto porque cuando tú reduces el peso de un componente de un avión, lo que estás reduciendo son la cantidad de fuel que va a gastar el avión para arrastrar el avión y, por tanto, menores emisiones de CO2, menores gastos de combustible y, por tanto, una mejora en funcionamiento del avión en sí. Entonces, como decía, lo que se planteó, y arriba aquí veis a la izquierda el herraje, digamos, la solución convencional que parte de una solución mecanizada,
se mecaniza a partir de un tocho de titanio 6, aluminio 4 vanadio, hecho a medida, un fundido hecho a medida porque no es un estándar, digamos, o no tiene unas medidas estándar que se podría partir de un tocho comercial, lo cual tiene un importante gasto. Se elimina el 90% del material, es decir, hay que arrancar el 90% del material del que se parte para quedarse con la pieza, con el consiguiente gasto de herramientas y de tiempo. Y que por fabricación aditiva, como ya se comentó y como sabéis, pues lo que se parte es se gasta la materia que se fabrica más o menos. Entonces, lo que se llega es a la última imagen que veis aquí abajo, que es un herraje optimizado, que hay una reducción de peso del 28%. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, la optimización topológica o los softwares de optimización topológica era algo que hacía años que existía, pero que los procesos de fabricación convencionales pues tenían bastantes restricciones o que restringían bastante las geometrías que se pueden obtener mediante este tipo de software. Este tipo de software lo que hacen es poner masa donde hay solicitaciones, donde poniendo sobre el componente las cargas a las que está sometido, pues elimina todo aquel material que es innecesario porque no está sometido a carga, de tal forma que lo que obtienes es un componente, digamos, optimizado a los requerimientos reales. Entonces, como decía, lo que se llega con esta optimización topológica es una reducción del 28% en peso. Estamos hablando de un componente que pesa en torno a los 2 kilos, pues estamos hablando de una reducción de un 30%, lo cual para la industria aeronáutica es una reducción significativa. Un avión llevaría 8 componentes como este, ¿vale? Un poco para introduciros en lo que sería. Aquí podéis ver imágenes del componente. Arriba a la izquierda, el componente final diseñado. Es muy típico por optimización topológica que se obtienen este tipo de estructuras tipo lattice, tipo, no me sale la palabra, en forma de árboles. Y bueno, un poco a la derecha veis la pieza ya en la máquina de fabricación aditiva, ¿vale? Y algo que es lo que se quería hacer aquí es que estamos hablando de la industrialización de un componente. No se buscaba solo la fabricación de un prototipo que encajase, que el peso se redujera significativamente y que fuese muy bonito, sino que lo que se buscaba es que además de entrar digamos, en requerimientos técnicos, en requerimientos en reducción que hablábamos de peso, sino que además económicamente fuese viable. Entonces, la fabricación aditiva, pues como hablamos en el anterior webinar, pues en metal pues requiere unas estructuras de soporte en aquellas zonas que son voladizos. Entonces, aquí a la imagen arriba superior derecha, pues veis todo esto que serían estructuras de soporte para soportar estos voladizos que hay aquí arriba y, por tanto, son material que hay que retirar a posterior. Y puestos ya a una industrialización, pues lo que se planteó ya no es solo que la pieza se fabricase, sino que después en la imagen inferior izquierda, pues veis el componente ya en una máquina de mecanizado para mecanizar los soportes de fabricación y, por tanto, obtener el componente ya finalizado, retirado de forma automática los soportes de fabricación y remecanizado las zonas aquellas que requieren una tolerancia extra, como puede ser la zona de enganche superior, esta parte que os muestro aquí abajo, que requiere unas tolerancias y unos ajustes muy estrictos. Entonces, como decía, lo que se ha hecho es un proceso pensado ya en la industrialización, un proceso en el cual el componente entraba en costes y que el componente podría incorporarse en una cadena de producción y obtener esa demanda de que antes de todo esto del COVID, Airbus fabricaba unos 20-25 aviones al mes
este modelo. Si lo multiplicáis por 8, pues sale unas cuantas unidades de este componente. Un poco más en detalle estas imágenes, el equipo de fabricación aditiva con el que fue hecho. Y aquí se hablaba también de que había una reducción en los tiempos de fabricación del 25%. En muchos casos, la fabricación aditiva, debido a que no necesitas utillajes, debido a que no necesitas depender de la cadena de suministro se reducen significativamente los costes de fabricación, y después teniendo en cuenta que son fabricaciones totalmente desatendidas, donde una vez puesto el equipo a funcionar, pues puede trabajar de forma desatendida los 365 días del año, ¿vale? 24 horas al día, que es uno de los beneficios que tiene este tipo de tecnologías, el no tener que depender de personal que esté a pie de máquina, digamos. Otros casos típicos de aeronáutica, como pueden ser los conductos de aire, son conductos, como podéis ver aquí en estas imágenes, con geometrías realmente complejas, conductos que tradicionalmente se fabricaban o se fabrican por casting o algún mecanizado altamente complejo, y un poco lo que te posibilita estas tecnologías pues es poder fabricar estos componentes sin requerimiento de irse a un fundido metálico, como puede ser en este caso de este conducto de un Inconel 718, materiales altamente resistentes a la oxidación a altas temperaturas, materiales con altas propiedades, materiales que para hacer un fundido y un molde son altamente costosos y que requieren inversiones muy importantes. Aquí partiríamos de inversión cero y podría uno ponerse a fabricar sin requerir ese tipo de inversiones. Y con el consiguiente reducción de tiempo de suministro. Si uno tiene que hacer para poder fabricar este componente un molde, pues va a llevarle unos meses hacer ese molde. Además de la inversión que hablábamos, pues habría una inversión en tiempo importante. Mientras que una vez diseñado el componente mediante aditiva, pues podríamos tener en unos días componentes fabricados. ¿Vale? Y decía, ¿por qué es interesante este sector? Porque no estamos hablando de lotes de cientos de miles de unidades. En automoción, pues los modelos de negocio no son a día de hoy tan claros, puesto que estamos hablando de cientos de miles o millones de unidades de un componente. Entonces, los modelos de negocio pues, son más complejos de obtener para este tipo de sectores. Sí, es cierto, es que a día de hoy este tipo de tecnología se está utilizando mucho para la industria de automoción, para los prototipos, como desde hace décadas, evidentemente, pero también para piezas, para coches, series cortas, series únicas, modelos, series limitadas. Para ese tipo de productos ya empieza a utilizarse asiduamente este tipo de tecnologías. De hecho, con una búsqueda sencilla por Internet podéis encontrar casos de Citroën, de SEAT, de BMW, que ya tienen componentes de aditiva en sus vehículos. Vale, otro caso de aeronáutica. En este caso son lo que se llaman los peines de instrumental, que los peines de instrumentación pues son unas sondas que llevan los motores de los aviones a la entrada y salida, a la cual mide la presión y la temperatura de los flujos de aire para regular el funcionamiento del motor. Pues bueno, estos vienen haciéndose, se hacen, no sé si apreciáis muy bien en la foto, creo que en la siguiente sí que lo podéis apreciar. Son tubitos muy finos, estamos hablando de tubitos con paredes de 0,5 milímetros aproximadamente, conductos que llevan una cierta inclinación en este plano, pero también en el otro plano. En la siguiente foto, como decía, lo veréis. Aquí veis un poco el detalle de cómo son esas geometrías en un corte que se le hace, ¿vale? Pues son componentes que actualmente, como se fabrican, es mecanizando, soldando, cada uno de estos tubitos por separado y después uniéndolos mediante la soldaduras de tipo brazing, porque son componentes que están sometidos a muy alta temperatura,
lo cual hace que todo esto, y con esta posición de inclinación y demás, son componentes muy caros, muy sofisticados y que requieren mucho tiempo y un alto coste fabricarlos. Entonces, la fabricación aditiva, ¿qué viene aquí a solventar? Viene a solventar un problema de que una pieza que se fabrica en muchas unidades, porque cada uno de estos tubitos sería una unidad a fabricar, a soldar, y después el cuerpo seguramente sería en 1, 2, 3 partes que también habría que soldar. Entonces, todo ese puzzle que habría que soldar, pues se puede llegar a fabricar o se fabrica de una única componente, de una única pieza, de una única componente, evitando todas esas uniones que al final también son puntos que generalmente de fallo de estos tipos de componentes. Un poco aquí una foto de algo más de detalle. Y realmente aquí lo que viene a ofrecer la fabricación aditiva es una reducción significativa, muy significativa de los tiempos de fabricación y una reducción de los costes, realmente significativa. Aquí podéis ver un poco el componente ya fabricado por la fabricación aditiva y una radiografía en la que se ven los conductos fabricados. Realmente aquí lo que mide en estos puntos es la presión y se lleva directamente a la parte de atrás donde tienen los sensores para medir esas presiones y temperaturas del aire. En aeronáutica, como decía, tenía mucha presencia. En este caso, pues son componentes hechos en plástico. En este caso, pues se utilizó la tecnología SLS. Y lo que viene a sustituir en este caso, es del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, que generalmente desarrolla vehículos no tripulados. Y claro, estamos hablando de este caso, es un UAV para calibrar los cañones de las fragatas. Si os fijáis, pues tiene una forma proyectil y lo que hacen es lanzar este vehículo para poder calibrar los cañones. Es un vehículo además que se lanza y después aterriza en el agua mediante paracaídas. Se lanza a través de una lanzadera. Bueno, pues en este caso, todos estos componentes, los alerones, son piezas bastante complejas en geometría y tradicionalmente lo que se hace es un molde mediante fibra de carbono, con el consiguiente coste de tener que fabricar un molde para fibra de carbono para una serie, en este caso, que estábamos hablando de 65 vehículos. 65 aviones no tripulados, y en el cual pues es muy difícil amortizar un molde de fibra de carbono. Pues en este caso lo que se hizo un rediseño, porque evidentemente estamos partiendo de una poliamida recargada con fibra de carbono, pero no estamos hablando de una fibra de carbono como tal, entonces tiene unas prestaciones inferiores a lo que es una fibra de carbono. Entonces hubo que hacer un pequeño rediseño en cuanto a la geometría para poder resistir los mismos esfuerzos que requería el componente hecho en fibra de carbono, pero que al final fue una solución óptima, una solución que se utilizó para los 65 vehículos y una solución que reduce significativamente los tiempos y los costes. Al final y sobre todo en estos tiempos, pues los costes juegan una partida fundamental. Entonces, son otro tipo de componentes que se llegan a fabricar. Podríais encontraros muchos más casos de UAVs hechos incluso enteros por este tipo de tecnologías, pero este es un caso en el que nosotros utilizamos, real, en el cual ya veis que una vez implementado con los acabados y el pintado, pues son unos componentes exactamente iguales que los que podrías hacer por los procesos habituales o convencionales. La industria del molde. La industria del molde que hacemos, podríamos hablar de bienes de equipo, pero incluso hablamos de la industria del molde. La industria del molde, moldes de inyección para plástico principalmente, aunque se hace algo en metal debido a los materiales y bueno, un poco a la interiorización del mercado, pues se utilizan principalmente para inyección de plástico. Se puede decir casi que la fabricación aditiva en metal pues casi nació con este tipo de tecnologías. Y digo que casi nació con este tipo de tecnologías porque al tener que
al no tener, digamos, caras negativas, pues no requieren soportes de fabricación y es uno de los principales aplicaciones de la fabricación aditiva o de los inicios de la fabricación aditiva para la inyección de moldes de plástico, ¿vale? Pues en este caso tenemos un ejemplo de una pieza que es de automoción. Esta sería la que veis aquí a la izquierda, la pieza de inyección de plástico, ¿vale? Y este sería un poco el molde. Uno de los problemas que tenía este componente es que debido a sus paredes tan estrechas, espesores finos, pues la inyección no se realizaba correctamente, el enfriamiento no se realizaba correctamente y la pieza se deformaba al extraerlo del molde. Pues bueno, la fabricación aditiva aquí, ¿a qué viene a aportar? Pues lo que viene a aportar es una solución de refrigeración. Es decir, lo que aporta es un canal de enfriamiento. Bueno, cuando uno inyecta un plástico, pues lo que requiere es un enfriamiento de la pieza del plástico para poder abrir el molde. Aquí lo que se hace es volver a utilizar la simulación para simular el enfriamiento del molde y llegar a un canal óptimo de enfriamiento que haga que la extracción de la pieza se haga en el menor tiempo posible y con las menores deformaciones posibles. Y un poco en esta imagen lo que veis es el canal resultante. El canal resultante, como veis, no es un canal simple, es un canal en espiral. Un canal que por procesos convencionales, pues canales curvos va a ser difícil de fabricar, pero que por este proceso no tiene ese tipo de limitaciones. Y con esto lo que se consigue es reducir los tiempos de enfriamiento y por tanto mejorar la velocidad de expulsión. Un poco aquí habla del tiempo de enfriamiento, que pasa de 152 segundos, que sería lo que se enfriaría si no tuviésemos un canal de refrigeración, a 7,5 segundos. Baja la temperatura de eyección de la pieza de 128 a 168, por tanto lo que se reduce es que cuando sacas la pieza pues tienes menores deformaciones, baja el tiempo de la temperatura también, el gradiente de temperatura, es decir, el enfriamiento es más rápido. Sin la solución por aditiva, pues con estos tiempos, pues inyectaban como mucho una pieza al minuto y tenían, porque se hizo primeramente el molde sin la solución y se llegaron a estos números y a estas soluciones que no eran asumibles, ya que se obtenía una pieza por minuto y de cada 10 solo conseguían 3 buenas. Perdón, se me corrió. Y con la solución por aditiva, pues estamos teniendo 3 piezas por minuto y están saliendo 10 de 10 buenas. Aquí sí, hay un incremento en el coste de un 10% del molde, pero si nos vamos a los tiempos y a las piezas defectuosas, pues evidentemente se reducen significativamente los costes. Es decir, inicialmente podemos tener un aumento en los costes del molde, pero realmente se amortiza enseguida viendo la reducción de tiempos y de piezas que salen buenas después de la inyección. Entonces, como decía, esto es un caso bastante significativo, es la inyección del molde, porque se obtienen y generalmente para los moldes de inyección se utilizan los canales conformales que mencionábamos aquí para poder refrigerar de forma óptima el molde y es realmente donde hay el beneficio de este tipo de fabricación respecto a las soluciones convencionales. Este otro caso, otro tipo de caso en el cual otra pieza de automoción en la cual debido a las dimensiones, a la esbeltez de la pieza, pues no conseguían con las soluciones convencionales. La solución convencional pues sería un taladro, otro taladro, tapones para cerrar eso y el canal que podríamos obtener de refrigeración sería algo tal cual. Pues con esta solución, por diferentes partes hay gradientes de temperatura, zonas que no enfrían correctamente y por tanto que la pieza se deforma, que sale mal, que se rompe. Entonces, ¿qué se buscó otra vez? La solución mediante fabricación aditiva. Se fabricó
el molde en 3 partes, porque mediante la fabricación aditiva, y aquí veis una imagen dentro de la máquina, no cabía el molde de una sola pieza. Estamos hablando de un molde que serían 700 milímetros de longitud. Se fabricó lo que se llama fabricación híbrida, es decir, hay una parte del molde que se fabrica mediante solución convencional y solo se fabrica la parte última que tiene los canales conformales mediante fabricación aditiva. ¿Por qué hacemos esto? Para reducir costes. La parte de abajo no tiene absolutamente nada, es solamente zona masiva del inserto para poder entrar en la cavidad del molde y no nos aporta nada. Por tanto, lo que se va es una solución híbrida en la cual, a partir de estas preformas hechas por procesos convencionales, se fabrica las partes hechas por aditiva y posteriormente se mecaniza todo el conjunto. Es importante tener en cuenta que para todo este tipo de moldes lo que obtenemos por fabricación aditiva no es válido y es necesario remecanizar. ¿Por qué? Porque se buscan acabados, tolerancias superficiales que no se llegan mediante estos procesos. A pesar de todo, como podéis ver, pues sigue siendo interesante. Entonces es la combinación un poco de la fabricación aditiva con el mecanizado. Y como insisto muchas veces en todo esto que hablo siempre, es la fabricación aditiva no viene a desbancar el mecanizado, como he oído por ahí decir a gente, no viene a quitar otros procesos, no, viene a complementar. Y este es un caso claro en el cual complementa otro tipo de procesos para conseguir beneficio. En este caso no estamos haciendo una pieza final, sino estamos haciendo un utillaje, un útil para poder fabricar los componentes. Y dicho esto, una vez todo fabricado esto, pues volvemos a tener, aunque aquí no lo tengo, una reducción significativa en los costes, tiempos, volvemos a tener un incremento de costes, en este caso yo creo que era un 15%, si no recuerdo mal, pero volvemos a tener una reducción de los tiempos de enfriamiento como el caso anterior, en las piezas que salen buenas y por tanto hay una reducción, digamos, de costes, pero una vez amortizado, digamos, el molde, que se amortiza enseguida debido al rechazo de piezas que había en este caso. Otro sector en el cual hay una gran demanda de todo tipo de componentes, podríamos hablar del sector médico. El sector médico, pues volvemos a tener algo similar al sector aeronáutico. Estamos hablando de que si nos vamos a prótesis a medida, estamos hablando de prótesis únicas, de piezas únicas. Si estamos hablando de modelos quirúrgicos para casos generalmente tumorales o de operaciones complejas, pues estamos hablando de fabricar un modelo. Estamos hablando de series únicas y por tanto encaja muy bien en todo esto el modelo de costes de la fabricación aditiva, que para un componente se reducen significativamente generalmente respecto a los procesos convencionales. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es el caso de utillajes. Utillajes para operación. En este caso era un utillaje de una operación de hombro. Y el problema que se planteaba es que este tipo de utillajes, generalmente lo que se hacen los fabricantes de las prótesis, lo que hacen son una serie muy limitada de unidades, en algunos casos, como era esta, incluso una única unidad de su utillaje, y lo que se va es prestando, digamos, a los diferentes médicos, diferentes hospitales para realizar la operación, lo devuelve y se cede a otro hospital cuando tiene que realizar la intervención con esa nueva prótesis. Pues para ese tipo de instrumental que son únicos o series de muy pocas unidades, entre 5, 10 unidades ya serían demasiadas. Suelen ser entre 2 y 5 unidades, generalmente los utillajes que tienen este tipo de sector, pues lo que y debido a las geometrías complejas que veis aquí, pues la fabricación aditiva partía como un punto interesante para poder fabricar estos componentes en vez de emplear los procesos convencionales, que era realmente caro fabricar este tipo de utillaje. Entonces aquí veis los componentes fabricados, son componentes que no sé si apreciáis en la imagen, pero por ejemplo esto tiene una forma curva porque debería tener una forma curva.
Pues por procesos convencionales pues habría que fabricar esta chapa, habría que cortarla, habría que doblarla, habría que después soldarle este tubo, hacer todos estos mecanizados, y uno de los problemas que tenía con este tipo de componentes que es que estábamos hablando de paredes finas, en estos casos, en este componente en concreto llega incluso a 0,5 milímetros, y bueno, mediante mecanizado, pues además de complejo, pues muchas de las piezas, pues debido a vibraciones, pues generalmente incluso no salían bien. Y para fabricar una unidad, pues hay que fabricar una serie de utillaje que es altamente caro para fabricar una sola unidad. Pues bueno, aquí la fabricación aditiva, pues lo que posibilitó fue fabricar este útil de forma rápida y además con un coste contenido para este caso. Y un poco cosas que menciona aquí un poco, porque estamos hablando de que no hace falta soldar las piezas con los consecuentes problemas a la hora de soldar que pueden traer para estos tipos de piezas pequeñas con paredes finas. Y se pueden fabricar este tipo de componentes con la forma, con los clavos que estos para clavarse en el hueso, con la geometría adecuada, de una única forma. Aquí menciono en particular, por ejemplo, este sería el logo de una empresa aquí de Gijón, Socinser, que era la empresa que nos requirió esto, que incluso lo que hicimos fue ponerle su logo en los componentes. Este tipo de logos, además de ser imagen para la empresa, pues al final incluso reducían costes porque reduces la cantidad de material que te permite. Incluso en el tipo roscas, eran unas roscas especiales con una geometría que no son las habituales. Bueno, veis aquí detalles. En todo este tipo de utillaje, pues debido a los procesos de esterilización, pues buscaron siempre geometrías curvas que favorecen la limpieza y evitar que se quede porquería y por tanto disminuir los riesgos a la hora de la esterilización de las piezas. Este otro caso, una prótesis de cadera. En este caso, como mencionábamos en el primer webinar, una de las posibilidades que nos da este tipo de tecnología es poder partir de un tag que nos hace un cirujano. Es muy fácil llegar a un fichero STL que se puede fabricar mediante tecnologías de fabricación aditiva. Pues bueno, aquí a la derecha veis el modelo de planificación quirúrgica que mencionábamos antes. De hecho, esta marca es una marca hecha con el CAD ya para indicar al cirujano, o en el cual indica el cirujano por dónde va a hacer el corte. Y esto aquí veis una imagen de la prótesis ya diseñada que veremos alguna imagen más adelante. Esta es la prótesis fabricada. Generalmente este tipo de prótesis se fabrica en titanio. El titanio, por ser un material biocompatible, generalmente es el material que se utiliza para este tipo de prótesis. Y lo que te da la fabricación aditiva es poder fabricar este tipo de componentes, una prótesis, un caso tumoral, una prótesis única que mediante procesos convencionales, como podéis observar con este tipo de geometría, sería costosa y complicada de fabricar incluso. Mediante fabricación aditiva pues no tiene mucha historia, lo único que se hace es con el TAC pues se diseña esta prótesis y después realmente lo que tiene esta prótesis es un pulido, requiere un pulido para tener un buen acabado superficial que requieren este tipo de componentes para implantarse y ya está, ¿no? Sin más. Veis aquí la prótesis implantada, una imagen, bueno, una radiografía en la cual se ve la prótesis implantada con los tornillos y bueno, se utiliza bastante para prótesis personalizadas, para casos tumorales, casos de problemas muy puntuales que no sirven las prótesis convencionales. Para este tipo de soluciones se está empleando cada día más este tipo de tecnologías para solventar este tipo de problemas.
aunque no tengo aquí información, pues bueno, mencionar que para la industria dental lleva ya casi 2 décadas haciéndose las coronas de los dientes mediante este tipo de tecnologías. En España hay como unas 8 empresas que se dedican a la producción de este tipo de componentes. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente se venían utilizando fabricando por mecanizado, pero bueno, cada uno de los componentes, cada uno de los dientes, pues de cada persona pues son diferentes, por tanto los modelos son diferentes y hechos por arranque de viruta, por mecanizado, pues los costes son más altos que hechos por fabricación aditiva. Es por ello que a día de hoy la fabricación aditiva es más económica en costes que las soluciones mediante mecanizado. Y lo que decía, hay al menos que yo conozca 8 empresas en España con una capacidad de producción muy alta para fabricar este tipo de coronas porque realmente se vienen, para todo el tipo de implantes, pues vienen utilizándose este tipo de soluciones a día de hoy. Aquí mencionábamos también el sector de la energía. Esto era un caso que habíamos hecho para una empresa que había en Gijón, Bionorte, que realiza biocombustible. Y en este caso era un ejemplo un poco más, no sé qué decirlo, más simple que todos estos que hemos visto. Había un problema, tenían un problema con el componente que veis arriba a la izquierda. Este tipo de componente pues estaba formado por 2 piezas y al paso de los fluidos, de los líquidos abrasivos, pues se producía un desgaste prematuro entre estos 2 componentes que iban atornillados y el componente fallaba cuando se salía de las cavidades el fluido, en cuyo caso tenían que hacer una parada de la planta con los costes de producción que eso requiere, la parada de la planta, y cambiar el componente. Un componente que la solución comercial tampoco era económico. Entonces vinieron a nosotros pensando en si se podría hacer algo para solventar este componente y lo que se planteó es, bueno, visto que el problema lo teníamos principalmente por esta unión en la cual con siempre el escaparse cierto fluido que era realmente abrasivo, pues producía un fallo del componente, pues planteamos fabricarlo mediante fabricación aditiva de una única componente. Entonces lo que se hizo fue rediseñar el componente para que fuese una única pieza, que como veis la geometría es compleja aquí abajo, y se fabricó mediante este tipo de tecnología. Entonces con ello veis allí el componente fabricado. Lo que se consiguió es que durante el tiempo, bueno, después pararon la planta, un par de años después pararon la planta, pero durante ese tiempo no hubo más fallo de este tipo de componente, lo cual ya no era solamente por el coste del componente, que tampoco había gran diferencia entre la solución comercial y la solución de aditiva, sino que la parada de planta era una parada importante que lo que hacía era, evidentemente, cualquier parada de planta pues influía en los costes de producción. Intercambiadores de calor también es algo en lo que la fabricación aditiva aporta bastante. En este caso que veis aquí, pues es un intercambiador de tubos. Este tipo de intercambiadores, para aquellos que los conozcáis, pues son intercambiadores que cada uno de estos tubos hay que soldarlos. En este caso lleva más de 100 tubitos, con el consiguiente costes que tiene fabricar esto de esta forma. Hecho mediante fabricación aditiva, lo que se ha hecho es fabricar mediante de una sola pieza. De una sola pieza, pues se ha podido fabricar este tipo de componentes de tal forma que evitas problemas de la soldadura. Y para el caso en concreto del que estábamos hablando de una serie muy limitada de unidades, en concreto yo creo recordar que eran 5 unidades, pues estamos hablando de una reducción significativa de costes. Si hablásemos de una producción de miles de piezas, pues seguramente mediante procesos automatizados pues podría incluso ser más económica la solución convencional. Pero lo que se conseguía con esto era eso, el tener una única pieza sin los problemas típicos de la soldadura. Y en un tiempo corto. Estamos hablando de que esta pieza en un par de días pues está fabricada.
Y por último, quería mostraros un poco algún caso que se está aplicando en la construcción, en el sector de construcción. En el sector de construcción, pues nosotros llevamos trabajando con el grupo Masabeu y trabajábamos también con Coprosa desde hace años en el desarrollo de la impresión 3D en el sector de la construcción. El sector de la construcción, pues, aunque nadie se plantea fabricar un edificio mediante este tipo de tecnologías, sí que se están fabricando a día de hoy algún tipo de prefabricados y se está hablando de soluciones habitacionales pequeñas mediante este tipo de tecnologías. Pues bueno, mediante esos proyectos de desarrollo que estamos desarrollando con el grupo Masabeu, en el cual está desarrollando un material, un mortero destinado para este tipo de aplicaciones que tiene que tener una plasticidad en concreto, pues lo que se puede fabricar son soluciones habitacionales, soluciones constructivas mediante impresión 3D para la construcción. Vale. Bueno, en este caso nosotros partíamos de un robot que va depositando ese tipo de material que, como digo, no es un material al uso, sino es un material desarrollado con una plasticidad para poder fabricar las capas, las diferentes capas sin que se desparrame, ya que el tiempo de fraguado de este material estaba en torno a los 30 minutos. Vale. Aquí veis un poco también, claro, fabricar una columna de este tipo mediante soluciones convencionales, pues hay que hacer un encofrado y verter el mortero y esperar que frague. Bueno, pues mediante este tipo de tecnologías, pues lo que consigues es, sin tener que hacer ese encofrado, pues lo que consigues es fabricar en 10 minutos en el concreto de esta columna mediante este tipo de técnicas. Un poco para que veáis tiempos de fabricación, 12 minutos. Y después, algo en lo que se buscaba, y gracias al desarrollo de este tipo de morteros especiales, pues estamos hablando de que estamos en el 70% de las propiedades mecánicas respecto a las soluciones convencionales. A día de hoy, pues ya estamos con soluciones, equipos de más grandes dimensiones para fabricar ya soluciones habitacionales de mayor tamaño. A día de hoy, bueno, y esto es todo lo que tengo. A día de hoy, pues es un sector que evidentemente todavía no hay una normativa específica, que está en el terreno de la I+D, que seguramente alguno de vosotros ya ha visto porque salen bastantes noticias referente a este tipo de tecnologías. Que hay que hacer un desarrollo todavía en las autoridades en plan de reglamentación, pero que en el futuro seguramente pues ya sea para desarrollos de piezas en campaña, imaginemos en un campo de refugiados, es algo en lo que se está trabajando también, poder hacer o en caso de una catástrofe poder hacer soluciones rápidas, pues ese es el objetivo a más corto plazo que se plantee. Entonces, bueno, simplemente para que mencionar un poco este tipo de casos. Y esto es un poco lo que tenía para hoy, José Ramón. Hola, Antonio, perfecto. Estaba justamente escribiendo en el chat, bueno, pues si alguno de nuestros asistentes, pues de los participantes, tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quiera trasladar. Abrimos espacio ahora mismo para cualquiera que quiera trasladar cualquier tipo de pregunta. Lo puede hacer escribir por el chat y la leemos nosotros o le damos voz para que pueda hablar. Vale, yo creo que hay una serie de elementos que has tocado que me parecen, muy interesantes, pues sobre todo pues ese nivel de eficiencia de piezas sin fallos, sin errores, el hecho de trabajar con piezas singulares. Bueno, hemos visto elementos de diferentes sectores y cada vez podemos ver más aplicaciones que puedan ser realmente útiles y cercanas, además de abrir otras oportunidades de modelos de negocio, ¿no? Yo entiendo que por ahí es una vía adicional, además de lo que planteamos en el proyecto, que es la gestión de suministros, todo lo que tiene que ver con
la posibilidad de abrir nuevas oportunidades de negocio, ¿verdad? Sí, estamos hablando también de a veces, que mira, no he puesto ningún caso de estos, piezas que ya no tienen recambios. Estamos trabajando para empresas en las cuales vienen a nosotros porque los recambios en equipos antiguos, pues no hay recambios ya. Entonces hay que fabricar una pieza al uso y muchas veces este tipo de tecnologías pues ayudan o posibilitan el poder fabricar ese tipo de recambios técnicamente, económicamente y en tiempos. Es otra de las aplicaciones que se vienen utilizando para este tipo de tecnologías, el poder hacer recambios en equipos ya obsoletos. Antonio, tienes una pregunta en el chat, te la leo yo, ¿te parece? Sí, Pregunta Enrique González, bueno, ¿qué materiales metálicos utilizaron con garantías y ensayados en la fabricación aditiva? bueno, realmente los materiales son un bien escaso por este tipo de tecnologías, ya que requieren un desarrollo importante para lo que me lo comentabas en la pregunta, para que tenga garantías. Para que tenga garantías, pues el material hay que desarrollar unos parámetros de láser, unos parámetros que te ofrezcan las propiedades de los materiales correctas y que lo que tú decías, que ofrezca garantías, ¿no? Entonces, por ello hace que no haya tantos materiales desarrollados. Pero realmente lo que hay, por ejemplo, es si uno quiere un acero inoxidable 316, el inoxidable más habitual, es uno de los materiales que está disponible, pues lo que te vas a encontrar con los diferentes fabricantes es una ficha en la que tú dices que es un acero inoxidable 316 porque cumple la normativa de un acero inoxidable 316 desde la composición química y después que tiene las propiedades que tiene la norma para un acero inoxidable 316, es decir, las propiedades mecánicas. Entonces, ¿cuántos materiales hay disponibles? Pues ahora mismo hay un 316, hay otros 2 o 3 inoxidables, el titanio 6, aluminio 4 vanadio que hablábamos, diferentes aceros herramientas, inconeles hay, hay, hay varios, en concreto 3, aluminio, hay una serie de materiales, pero estamos hablando de 12, 15 comercialmente, aunque hay alguno más desarrollado. Nosotros particularmente tenemos alguno desarrollado y algunas otras empresas pues tienen desarrollados a nivel, digamos, interno para su propio uso. No hay gran cantidad de materiales, pero generalmente con estos materiales sueles poder satisfacer un poco las necesidades del mercado. Y en el caso de que no satisfaga, pues hay que pasarse por un desarrollo que suele ser un cierto tiempo y un cierto coste tener ese tipo de desarrollo de esos materiales. Y si quieres en concreto que te pase una referencia concreta de materiales que hay disponibles, pues mira, tienes mis datos en pantalla. Si me escribes un correo, os paso los detalles sin problema. Perfecto. Sonia Fernández lanza también una pregunta. Bueno, pues entendiendo que los tiempos son mucho más rápidos, pregunta si los defectos en las piezas fabricadas por aditivas son similares a los encontrados cuando se fabrican por métodos tradicionales. No, son diferentes. Son diferentes y eso cuando mencionaba que la reglamentación de las aerolíneas o de los fabricantes de aviones, mejor dicho, es diferente es porque nos encontramos ante un proceso de fabricación diferente con una defectología diferente, con una microestructura de los metales diferente. Generalmente los defectos que tienen este tipo de materiales son micro rechupes, microporos internos, poros muy pequeños. De hecho, suelen ser por debajo de los 50 micras, los 0,05 milímetros. Incluso por procesos convencionales de detección, pues no son fáciles a veces incluso detectar. Entonces, mediante líquidos penetrantes, mediante radiografías, mediante diferentes técnicas, pues se buscan ese tipo de efectos. Y después, en muchos casos, y donde realmente tienen el talón de Aquiles ese tipo de tecnologías, que esa fatiga, pues generalmente para piezas de altos requerimientos, como es en aeronáutica, para la pieza que os mostraba, pues realmente se va a un tratamiento
térmico, un HIP, un Hot Isostatic Pressure, que lo que hace es a alta presión y alta temperatura, pues se reconsolida el material y se eliminan ese tipo de efectos para evitar eso, los problemas a fatiga que suele ser el talón de Aquiles de este tipo de tecnologías. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere decirla de viva voz o por el chat, como han sido las de Sonia y las de Enrique. Nada, por mi parte recordar lo que he comentado al inicio, que bueno, está abierto las inscripciones para incorporar empresas, todavía queda alguna plaza. No hemos comenzado todavía con los trabajos en campo, con los análisis de viabilidad de viabilidad de las piezas en las que puedan ser susceptibles de ser fabricadas por fabricación aditiva con las empresas. Bueno, pues por dada la situación, hay una parte del trabajo que ya lo hemos hablado con Idonia, del trabajo que se puede realizar desde oficina y a distancia, pero también es interesante que los técnicos puedan acudir a la planta para ver los procesos y ver las máquinas. Y yo creo que ahí, bueno, pues espero que para la segunda quincena del mes de septiembre podamos empezar. Entonces, si hay todavía alguna empresa que tenga interés, pues bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros y nos lo comente para ver las posibilidades de que participen en el proyecto. Vale, Víctor, hablaremos después si quieres. Me escribe luego un correo. Nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo y por esta presentación tan concreta, tan concisa y tan reveladora además de esas aplicaciones que podemos... espera, un momento. Enrique, me preguntas para que aclarara brevemente el proyecto. A ver, perfecto. El proyecto, bueno, lo tenéis luego en la presentación, que os vamos a incorporar la documentación nuestra, ¿vale? El proyecto tiene como objetivo identificar oportunidades para aplicar fabricación aditiva en la industria del metal, en principio, ¿vale? Está abierto a cualquier empresa de Gijón, con sede de Gijón, que tenga interés en hacer un análisis sobre las oportunidades que tendría la aplicación de estas tecnologías en su empresa, analizando los procesos, analizando también las diferentes piezas que podrían ser fabricadas por este modelo. Se hace un análisis de viabilidad técnica y económica de esas piezas que podrían ser susceptibles de ser fabricadas y posteriormente, bueno, pues queremos también poner en contacto con a toda esa demanda de piezas que puedan generarse, y dependiendo también de los materiales y demás, ponerlo en contacto con la oferta, con las empresas que ofrezcan soluciones, o los centros, como puede ser Idonia también, que ofrezcan soluciones para aplicar estas, bueno, pues para ofrecer esos servicios que puedan dar respuesta a las demandas identificadas. El proyecto tiene una duración aproximadamente, bueno, previo a todo esto era de unos 8 meses, ahora lo vamos a extender un poquito más, de tal manera que durante los próximos meses de septiembre, octubre y posiblemente noviembre se haga ese análisis y ese trabajo de campo. Posteriormente haremos diversos talleres, encuentros en los que ir poniendo en contacto oferta y demanda y identificando, bueno, pues oportunidades de cómo poder abordar estos procesos de adopción por parte de las empresas, ¿vale? De las soluciones. El proyecto cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa, que financia en un porcentaje elevado el proyecto. La otra parte de la cofinanciación la pone Meta Industry, por lo que no tiene un coste directo para la empresa que quiera participar. Para la empresa, en otros términos, sería gratis, ¿no? El proyecto no es gratis porque el proyecto tiene un coste que se financia con una subvención de Impulsa y con una cofinanciación de Meta Industry, pero para la empresa que quiera participar no tiene coste. Y contamos como colaborador principal con Idonia, el Centro Tecnológico, con el área de fabricación avanzada de Fundación Idonia, que son los que nos dan apoyo en esos análisis específicos de las empresas que vayan a participar, o que está participando. Eso es un poco la aclaración. De todas formas, Enrique, o cualquier otra persona que tenga interés, podemos cerrar una reunión, hablar en detalle, en concreto, de cada uno de los casos. Por supuesto, estamos a vuestra disponibilidad. El equipo de Meta Industria formamos 2 personas, tanto yo como Silvia Jiménez. Pues bueno, pues os haremos llegar la documentación y las presentaciones que aquí se han presentado, y cualquier detalle, cualquier cuestión adicional, pues por
por supuesto, por favor, poneros en contacto con nosotros y lo vemos, cada caso particular. Por nuestra parte nada más, reiterar de nuevo pues, el agradecimiento a Antonio García por su tiempo y por su brillante exposición, de verdad. Gracias a vosotros. Y nada, y nos vemos a la vuelta del verano, estaremos en contacto a partir de entonces y cualquier cuestión que requeráis, pues a vuestra disposición. Muchas gracias y que tengáis todos un buen verano. Gracias. Saludo. Saludos a todos.